Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Me Gustaría Saber, donde podemos, por la oportunidad que Dios nos permite aquí de estar juntos, compartir, responder las preguntas e inquietudes que ustedes nos envían. La verdad que este es un programa muy especial aquí en el Ministerio de Zoom Latino y le agradecemos al Señor que nos permite estar aquí. Y hoy tengo el privilegio de estar junto a dos distinguidos colaboradores del Señor, el pastor Esteban Bora a mi izquierda. Pastor, bienvenido. Gracias, David. Es un placer trabajar contigo. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Y a mi derecha, el pastor Miranda. Bienvenido, pastor. Un placer tenerte. Muchas gracias, Pastor David. Gracias por la invitación. Seguro, es un placer estar con ustedes. Y recuerden, queridos amigos, que pueden enviar sus preguntas o inquietudes a la siguiente dirección, a tv@zoomtv.org. Esta es la dirección en la cual usted puede enviar su pregunta, su inquietud. Y tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes. Algunas queremos responderlas tan pronto como podamos, pero tristemente a veces tenemos que investigar y nos demoramos un poco más. Sin embargo, agradecemos que ustedes tengan la paciencia y el amor hacia nosotros de poder esperar hasta responder su pregunta. Amén. Vamos entonces en esta ocasión, pastores, y vamos a comenzar con una oración. Daniel, si tú nos diriges en oración, Claro que pastor, sí. para comenzar. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre Celestial, no nos atrevemos a abrir tu palabra sin la iluminación de tu Santo Espíritu, pues las cosas espirituales han de ser discernidas espiritualmente. Oro para que nos des el tino espiritual para poder responder estas preguntas a la luz de tu palabra y no hablar más de lo que está revelado. Oro para que seas con nuestros televidentes y que ellos puedan recibir instrucción en este estudio que vamos a tener en Jesús. Amén. 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 Muy bien, apreciados pastores, vamos a tener en esta ocasión la oportunidad de contestar a una pregunta que nos hace nuestra amiga Alicia, y ella nos pregunta, son varias preguntas, en realidad son 3 preguntas que ella tiene, así que vamos a tratar de comenzar y de ir una por una para poder avanzar en este programa. La primera pregunta que tiene es la siguiente, dice, ¿es importante tener en cuenta cuando fallecemos de cómo deberíamos ser enterrados? Y es correcto donar órganos porque según Mateo, capítulo 24, versículo 31, dice que juntará a los elegidos de un extremo a otro del cielo. Así que da igual incinerado o enterrado o dado el cuerpo a la ciencia. Así que es una pregunta interesante que hace nuestra amiga Alicia. ¿Y cómo podemos contestar esta pregunta? Porque tiene algunos puntos interesantes, estimados pastores. Bueno, creo que enterrado Ujú. es una mala mayordomía porque cuesta mucho un funeral. Incinerado es mucho más barato. Claro. Y claro, la gente dice, no, pero el Señor tiene que recuperar mi cuerpo cuando vaya a resucitar. ¿Cómo me voy a desintegrar en ceniza? Pero en realidad yo creo que en este caso tenemos que entender que Dios no va a recuperar las idénticas partículas de materia que fueron al sepulcro o que fueron incinerados, sino que Dios nos va a hacer de un material mucho más fino. Más específico, más especial. Acá hay una cita que vamos a hablar al respecto. También interesante argumento que la gente ha escuchado, que de que el Señor, por ejemplo, va a resucitar de las tumbas. Entonces hay personas que dicen, yo quiero ser enterrado para poder ser resucitado de una tumba, y si me hacen ceniza o me botan por ahí, por el río, ¿cómo voy a tener una tumba y cómo voy a salir al día de resurrección? Entonces, ¿cómo podemos contestar también este argumento que he escuchado en base a este concepto, ¿no? Bueno, no es complicado. Se compara con el sembrar de una semilla. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Ujú. Cuando se siembra una semilla, la semilla muere y se descompone, pero luego brota una nueva vida. Ujú. Entonces la persona cuando muere se desintegra, Claro. ¿verdad? Y los que murieron hace 6,000 años, bueno, están súper desintegrados. Claro. Pero el Señor Jesucristo cuando venga va a resucitar a la persona, pero no va a ser con la misma materia, sino con un material más fino, como la semilla que va a la tierra y muere, lo que sale no es lo mismo que murió. Claro, claro, correcto. Así es. Pastor, ¿tal vez otro? Bueno, no, justamente quería hacer alusión a los pasajes que el pastor Bor mencionó en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, 43, dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. También hay un principio importante, ya que estamos hablando de recreación, y es el poder de Dios como creador. Nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos en la creación ex nihilo. Es un concepto bíblico, que es decir, Dios no necesita materia preexistente para crear. Claro. Así que aún aunque el cuerpo se desintegre, Dios no necesita esa materia. Y va a ser una materia nueva, y aún si usara esa misma no la necesitaría. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios no necesitó materia preexistente. Para mí, estar perplejos al respecto es limitar el poder de Dios, lo que Él puede hacer. Hay una cita que el pastor Born mencionó, aludió en lo que comentó, que se encuentra en el libro de Maranata, la página 299, y dice allí, voy a leer la cita porque creo que nos ayuda a afirmar este concepto de que estamos compartiendo. Dice, nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Si bien no saldrán de las tumbas las mismas partículas de materia, la obra asombrosa de Dios es un misterio para el hombre. Está hablando de que no saldrá la misma materia, partícula en la cual entramos. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios donde se lo preserva. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándole otra vez el aliento de vida y ordenará a los huesos secos que vivan. Surgirá la misma forma, pero libre de enfermedad y todo defecto. Volverá a vivir llevando sus mismos rasgos individuales, de tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo conforme a su beneplácito. Y después dice allí, el cuerpo humano se compondrá entonces de material más fino, ¿no? O escogido, por cuanto es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. Así que creo que es bien claro este concepto, y tal vez para quienes también tienen esta inquietud de los sepulcros o de las tumbas, si creemos en la escatología bíblica, la tierra quedará en un estado a través del gran terremoto donde usted hace un gran, no sé, una tumba, tal vez no quede igual. O sea, cuando venga el terremoto, venga la gran experiencia donde la tierra misma se sacudirá de tal manera, quizás donde fue enterrado usted no será el mismo. O sea, estamos limitando, como hablamos, el asunto del poder de Dios. Dios no requiere de un específico sitio ni de una materia específica. El Señor llamará por su poder a los hombres a la resurrección, ¿no? Sí, cuando el cuerpo va al sepulcro, es un cuerpo corruptible y mortal. Pero cuando sale del sepulcro, es incorruptible e inmortal. En otras palabras, no es la misma materia corruptible y mortal. Claro. Es otra clase de materia. Es materia igual, pero es un material mucho más fino. Así que yo diría, y no estoy recomendando esto porque cada uno tiene que vivir de acuerdo a su propia conciencia, pero yo creo que la cremación, que yo no tengo ningún problema con eso, yo le he dicho a mi esposa que si yo llegase a morir antes de que Cristo venga, que me cremen. Porque en realidad Dios no va a recuperar la misma materia. Sí. Y es buena mayordomía. Claro. Porque un funeral puede costar 15, 20 mil dólares, pero una cremación puede costar entre $1,000 y $2,000. Claro. Además de eso, porque la pregunta también tiene que ver con donación de órganos, sería un acto de amor donar los órganos para que otra persona pueda vivir. Claro. En otras palabras, la clave para contestar esta pregunta es que según la Biblia y el Espíritu de Profecía, Dios no va a usar la misma materia para formarnos de nuevo. Él va a usar materia que Él crea de la nada, porque en realidad Él creó la materia del cuerpo de Adán de la nada, pero luego formó a Adán. Claro, claro. Y lo mismo va a ser cuando Cristo venga. Él va a tomar materia que Él creó de la nada
Así es. y va a reformar la vida de Adán y todos los que murieron en Cristo. Amén. Amén. Y a lo largo de la historia han habido miles de personas que han sido quemadas en la hoguera, que han sido sus cuerpos totalmente destrozados, lanzados en ríos, en Sí, quién sabe, o sea, Los las animales. partículas, o exacto, pasados por animales. Entonces, pensar de que Dios tiene que tener un sitio y un cuerpo es limitar a Dios, y como hablábamos, la palabra nos inspira a confiar de que Él creará de la nada, llamará un cuerpo espiritual que será compuesto de materia y de espíritu. Bueno, sí, otro punto que quisiera mencionar, porque la persona aquí menciona que cuando Cristo venga va a recoger a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Eso está hablando primordialmente de los que van a estar vivos cuando Jesús venga, pero Jesús también va a resucitar a los muertos y va a recoger a los escogidos de todos los ángulos de la tierra. Claro. No significa que si el sepulcro estaba en el oriente, pues él tiene que sacar a esa persona de ahí, aunque yo creo que en el área geográfica a donde murió la persona va a ser resucitada. Claro. Y entonces de los 4 ángulos de la tierra, los que murieron en todas partes de la tierra van a ser resucitados y se van a encontrar con los vivos y con Jesús en el aire. amén, amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a seguir avanzando a la siguiente pregunta, que se encuentra en Apocalipsis 14, 1 al 5, pregunta nuestra querida amiga. Dice, en Apocalipsis 14, del 1 al 5, dice que vio a los 144,000 que tenían el nombre del Cordero escrito en sus frentes. Ella pregunta, ¿eso quiere decir que Dios los tiene con Él? Y si fuera así, ¿siguen dormidos hasta la resurrección o están disfrutando del paraíso celestial? Dice ella porque la hermana White dice que vio a Enoch visitando otros mundos, y por otro lado la Biblia dice que no fueron contaminados por mujeres. ¿Eso quiere decir que son todos hombres? Entonces nuestra hermana está tratando de investigar qué significa estos atributos de los 144,000 que tienen tal vez un poco ella en un sentido de interrogante, ¿no? ¿Qué significa esto de tener el nombre de Dios en sus frentes? ¿Están con el Señor ahorita mismo o están con Él? Y si son varones o no, ¿no? Por el tema de esto. A ver, buena pregunta, interesante. Son solteros. Solterones. Estamos fritos los 3. Los 3 no somos parte de ese grupo, parece, ¿no? Aparentemente. Bueno, ¿quién quiere contestar? Pastor Daniel. Bueno, yo puedo comenzar hablando acerca del nombre del Cordero, Ajá. sin tener que hacer un estudio exhaustivo en cuanto a esta expresión nombre que se utiliza mucho en la Biblia. Sí. Es común en el uso que se le da que el nombre hace referencia al carácter. Pues cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, la respuesta de Dios fue en Éxodo 33 que proclamaría el nombre de él delante de Moisés. En el capítulo 34, versículos 6 al 9, él cumple su promesa, proclama su nombre, pero lo que dice es una descripción de su carácter. Correcto. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, etc. Entonces, cuando dice que los 144,000 tendrán el nombre del Cordero escrito en su frente, se está haciendo referencia a que ellos tendrán el carácter de Dios. Interesante, los mismos 144,000 en Apocalipsis 7, lo que tienen en su frente es el sello. Hay una relación entre el sello y el nombre de Dios. Aunque está hablando de el sello específicamente, está hablando en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, que será visible a través de la observancia del sábado, durante la crisis dominical. Aquí está refiriéndose en el todo al carácter de una persona, del cual la obediencia a los mandamientos es clave, es el fruto de la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, por eso no tiene nada que ver con que los muertos ahora están con Jesús allá o están viajando como Enoc a otros mundos. Bueno, y específicamente hay 3 pasajes en Apocalipsis que se refieren a los 144,000, pasajes primordiales. Claro. Uno es Apocalipsis 7, que mencionó Daniel. Ahí el énfasis recae sobre el sellamiento de los 144,000 antes que se suelten los 4 vientos. Correcto. O sea que ahí él los está viendo en la tierra, acá. antes del cierre de la gracia, mientras están siendo sellados. Ya en Apocalipsis 14 están parados sobre el monte de Sión.
Claro, es ya están en allí victoria. parados victoriosamente Ujú. y se dan todos los rasgos de carácter en el capítulo 14. Así que el capítulo 7, el sellamiento, mientras todavía están en la tierra, y en Apocalipsis 14 están victoriosos y se denota el carácter que tuvieron. Y luego el capítulo 15, versículo 2 al 4, enfatiza que ellos ganaron la victoria de los 144,000. Dice ahí en el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria. Ya están en el cielo aquí también. Sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Son los que vivieron al final de la historia. Correcto. En pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios cantan un cántico, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que hay tres perspectivas. Una perspectiva, el sellamiento; la segunda, el carácter; y en tercer lugar, la victoria de los 144,000. Son los que van a estar vivos Amén. cuando Jesús venga. O sea, no pasan por la muerte. Aunque se ha vuelto muy común en la iglesia hoy en día para que muchos digan que son los redimidos de todas las edades, pero el contexto no permite eso. Son la generación final que vivirá justo antes de la segunda venida de Jesús. Amén, pastor. Es correcto que nosotros podamos analizar este capítulo y invitamos a nuestra querida amiga que siga estudiando. Ahora, una pregunta que ella hace, tal vez para terminar de su inquietud, sobre el tema de no contaminarse con mujeres, porque eso se llama que son vírgenes. Y obviamente tampoco son solamente hombres. Correcto. ¿Por qué es esto importante también aclararle y vamos a analizar? Bueno, en la naturaleza simbólica del libro de Apocalipsis, las mujeres representan iglesias. En el hecho de que diga no contaminarse con mujeres, se está refiriendo a una mujer falsa, una mujer ramera, una mujer que contamina. Y las mujeres que encontramos que se describen en Apocalipsis, en este contexto, son aquellas mujeres de Apocalipsis 17, que está la mamá con sus hijas. La mamá, que es la gran ramera, y sus hijas, que son las iglesias que salieron de la iglesia madre. Correcto. Entonces, cuando dice que no se contaminaron con mujeres, significa que no abrazaron las doctrinas falsas de Babilonia, la madre, y de sus hijas. Eso es lo que significa. No hace referencia a que solamente van a ser hombres, ni tampoco que van a ser solteros, vírgenes en el sentido estricto de la palabra. Correcto. Es un lenguaje de interpretación para Correcto. indicar su fidelidad en el carácter y de su lealtad doctrinal. al Señor, y doctrinalmente no ser contaminado o enredado con las falsas doctrinas de Babilonia. Pastor. Generalmente en la Biblia se compara la iglesia con una mujer. Por ejemplo, en Efesios 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero aquí se cambia el simbolismo, porque aquí su pueblo se representa con hombres. ¿Por qué el cambio? Porque no se podía usar el simbolismo de los fieles como mujeres, porque decir que entonces se diría mujeres no fueron contaminadas con mujeres. Claro. Entonces, por esa razón se cambia el símbolo para enfatizar que no tuvieron relaciones con las iglesias apóstatas. Correcto. Pero generalmente en la Biblia la mujer es un símbolo de la iglesia y la iglesia se representa, o sea, Jesús es el marido y la iglesia es la mujer. Pero en este caso, pues si se hubiera usado mujeres, sería mujeres con mujeres. Claro. Y eso no funciona. Confundaría el concepto de lo que Dios quiere enseñar. Claro. Y es importante conectar este punto, como mencionaron, con el aspecto de la victoria, ¿no? Lo que ve en capítulo 14 es la experiencia de lo que el carácter Dios tenía, pero vemos por qué tiene ese carácter cuando analizamos la victoria que tuvieron sobre la bestia, digamos, la ramera, la bestia y todos los poderes del enemigo en el tiempo final. Bien, vamos a la última pregunta que nos tiene nuestra amiga aquí, a ver si avanzamos en los últimos minutos que nos quedan. Dice ella, volviendo a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, y capítulo 3, versículo 1, y capítulo 5, versículo 6, además también del capítulo 10, versículo 4, ves que es una persona que estudia la escritura, me gusta esto. Dice, todos estos versículos hablan de que Dios tiene 7 espíritus. Entonces ella dice,
conocemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los 4 restantes, ¿cuáles son? Entonces, aquí vemos que hay quizás una pequeña confusión de nuestra querida hermana en cuanto a esto. ¿Cómo vamos a aclararle este concepto de lo que significa esta expresión que hace referencia a 7 espíritus Claro. en Apocalipsis? Bueno, yo creo que cada persona tendrá una manera distinta de explicarlo. La forma en como yo siempre lo explico es en relación a las 7 iglesias, que todos estos, bueno, a excepción de las últimas referencias, están en el contexto de las 7 iglesias. Ya. Nosotros entendemos que solamente Cristo tiene una iglesia, pues en Apocalipsis 12 vemos que es una mujer, nada más, que representa los distintos periodos de la historia de la iglesia. Es interesante que mientras que en Apocalipsis 1:20 dice que los 7 candelabros representan las 7 iglesias, también en Apocalipsis 4, versículo 5 dice que estaban frente al trono estaban el candelabro, Ya. que representan los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Así que la forma en como yo lo explico es que así como el número 7 es simbólico en referencia a la iglesia, el número 7 es simbólico en referencia al Espíritu Santo en cuanto al número. Es decir, el Espíritu Santo obrando en los 7 periodos de su iglesia, dirigiendo a la iglesia en todos estos periodos que se describen tanto en las 7 iglesias como en los 7 sellos. Sí, correcto. No son 7 espíritus, es un solo espíritu de un solo Dios. espíritu. O sea, parte de la deidad son 3. El Espíritu Santo es uno solo. El número 7 es un símbolo de ser completo, de ser perfecto, de que no hay nada que añadir ni quitar. Es el número perfecto, indicando que el Espíritu Santo es perfecto y en toda su dimensión, en toda su habilidad, en todo su carácter. Ahora, pastor, tal vez usted tiene algo a que añadir al respecto. Sí, en este contexto, el número 7 se relaciona con el Espíritu Santo. Porque en cada una de las iglesias dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Exacto. Las 7 iglesias se representan como 7 lámparas. Y cada una de las lámparas tiene aceite para dar luz. En Apocalipsis 4 y el versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego que tienen aceite, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y luego en el capítulo 5 dice que los 7 espíritus son enviados a la tierra. Y ahí se relaciona lo que dice Daniel, y es que los 7 espíritus son los mensajes que da el Espíritu Santo a través de los ángeles a las iglesias, a las 7 iglesias. Así que el número 7 es un número que denota perfección o algo completo. Correcto. Las 7 iglesias representan la totalidad de la historia de la iglesia cristiana. Las 7 plagas son la totalidad de la ira de Dios derramada sobre la tierra. Los 7 sellos, toda la historia desde otra perspectiva. 7 vueltas a Jericó, 7 veces el séptimo día, destrucción total. Claro. 7 gotas de sangre en el propiciatorio, quedaba completamente purificado el santuario. Es decir, que representa la plenitud o la totalidad del Espíritu Santo. El número 7 no tenemos que contar y decir, bueno, ¿cuáles son los otros 4? Claro, claro. Porque son 7 en el sentido de plenitud o algo completo. Amén. Adicionalmente a esto, es interesante que en el libro de Isaías, capítulo 11, versículos 2, menciona allí el profeta atributos, ¿no? Pero menciona 7 atributos del Espíritu de Dios, ¿no? Menciona allí el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Como ciertas características, por decirlo así, 7 características de lo que el Espíritu Santo es, o el Espíritu de Dios es. Y vuelve a decir, es simplemente, no es que se limita a 7 o que está limitado, simplemente da la idea de que es completo en su desarrollo, en su carácter, por supuesto, en lo que Él hace en favor de nosotros. Así que yo creo que hay que ayudar a analizar, ¿no es cierto? A veces las personas pueden tomar un versículo de esta manera y piensan que está hablando de diferentes individuos, diferentes espíritus, pero en realidad es uno solo, con las características de
del ser completo, de que no tiene que ser nada más ni nada menos, es simplemente Él en su totalidad. Y podemos inclusive conectar con este versículo como para tratar de tal vez aclarar o quizás mostrar que aún la Biblia, usando el número 7, identifica características del Espíritu de Dios en 7 formas, ¿no? Como hablaba el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, 2, inteligencia 3, consejo 4, poder 5, conocimiento 6 y temor a Jehová 7. Entonces, creo que puede ayudarnos a tener ese concepto de que es completo, pastor, ¿no? Que no hay nada más al respecto. Y es importante ese texto porque tiene el número 7 Ujú, y esas características son las características que tuvo Jesús durante su ministerio. Por supuesto. Es una descripción del carácter de Jesús. correcto. Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, Ujú, por cuanto me ha ungido claro. para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, esas 7 características allí son las que caracterizaron a Jesús, sobre quien cayó el Espíritu en su plenitud, porque Jesús tenía el Espíritu Santo en plenitud. Amén. 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 Además de esto, esta promesa que Jesús hizo de enviarnos su Espíritu, o el Espíritu Santo, mejor dicho, es justamente esta facultad que tiene el Espíritu Santo de darnos esta misma experiencia de carácter. Él Amén. puede darnos sabiduría, el poder, el amor, ¿no es cierto?, la mansedumbre, Amén. la humildad, el conocimiento que menciona aquí en Isaías. Entonces yo creo que es una promesa además de Dios y podemos ver que todos aquellos que estarán fieles y salvos en el tiempo del fin tendrán esta unción del Espíritu Santo, el poder de Dios para poder avanzar. ¿Algún Amén. pensamiento final, Pastor Miranda, Pastor Bor, no sé, antes de terminar? Bueno, debemos nosotros luchar por tener la plenitud del Espíritu Santo Amén. en nuestras Amén. vidas. Amén. Orar con fervor debe ser nuestra primera petición cada día, Amén. que nos dé el Señor no una porción, sino la plenitud del Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, un placer poder estar con ustedes. Gracias por su tiempo, por estar atento a este programa. Les volvemos a invitar a enviar sus preguntas, inquietudes y siempre deseamos que el Señor pueda estar con ustedes y que continúen creciendo en la plenitud del conocimiento de Dios. Que Dios los guarde y les bendiga. Es nuestra oración.